En los últimos días hemos estado hablando de una fe verdadera y hemos estado haciendo la diferencia o la distinción entre una fe que es real y una fe que puede llegar a ser una fe imaginaria o ficticia. En el caso de muchos, una fe que simplemente no es verdadera. Y hemos hecho ese análisis para poder volver a colocar los cimientos de nuestra fe correctamente. Y la iglesia ha ido aprendiendo, conociendo un poco más de a lo que se parece verdaderamente la fe. Y el día de hoy quiero hablar acerca de qué es lo que transmite el Señor Jesucristo cuando estoy en una relación con Él. ¿Qué es lo que me transmite? ¿Qué es lo que transmite al creyente? Yo quiero que ese título lo cautive desde el punto de vista que qué es lo que usted espera que produzca su relación con Cristo, qué va a producir en usted. Y quiero que anote allí un principio bíblico. Y el principio bíblico es el siguiente, es que una fe verdadera no es tener un pensamiento, una filosofía o una conducta. Yo sé que lo hemos venido repitiendo, pero quiero que vuelva a escribirlo, quiero que la iglesia se quede atravesada en su corazón con este principio bíblico. Pero una fe verdadera es tener una relación viva con Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Quiero que medite en este concepto que venimos hablando. Resulta, o hemos venido diciendo que la fe de la iglesia en los últimos tiempos se ha vuelto una fe extraña a Dios, una fe aparentemente fe diferente a Dios. Y que fe no es simplemente creer si Dios existe o no. Fe es tener una relación con Jesús. Y vemos a una iglesia que está haciendo metafísica, vemos a una iglesia que está combinando em, la nueva era, está combinando una cantidad de cosas. Y ellos, muchos de ellos, hablamos del 75%, cree que está creyendo lo correcto y cree que lo que piensa es verdaderamente fe. Pero tenemos como creyentes que limitar o que eh, darle la exclusividad a la fe en el concepto de que fe es tener una relación con Jesús. Usted puede conocer muchísimas partes de la Biblia, puede interpretar textos, puede venir a su iglesia o a la iglesia, puede servir, mas si no tiene una relación con Jesucristo, usted verdaderamente no tiene fe. Entonces, pastor, ¿qué tengo? Usted tiene una fantasía espiritual. No estoy diciendo que usted quiera tenerlo, le estoy aclarando que si no tiene fe en esa relación y no está siguiendo los principios de estar con él, entonces es una fantasía, aunque usted no lo sepa, puede estar engañado. Y como iglesia, para aguantar y para pasar por todos los tiempos en los que estamos, necesitamos ir diferenciando qué es fe y qué no es fe. Y hemos ido hablando de que Jesús es el Mesías, ahora Jesús es Dios, hemos investigado lo que dijo Jesús, cuál es el efecto que debe tener en nosotros. Entonces hoy quiero traerle qué es lo que transmite Jesús cuando usted está en relación con él. Y en pantalla hay un versículo que no está en sus notas, pero quiero que ustedes lo miren arriba y vaya conmigo a Isaías 5:20 en la nueva traducción viviente. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Quiero que me ayude a leer este texto toda la iglesia. Repita conmigo, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Quiero que se detenga a pensar y a meditar en este versículo unos segundos. Y cuando hablaba o cuando uno lee este versículo, uno se imagina la sociedad de los últimos tiempos. Pero hay que hacer una distinción.
La sociedad en todos los tiempos de injusta siempre ha sido lo mismo. Le han llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Desde que las drogas se inventaron, le han llamado bueno a aquellos que quieren consumirla. Y al ser abstemio a esas drogas, malo. Desde que se conoce la infidelidad, le han llamado bueno a aquellos que quieren practicarla. Y aquellos que no quieren y tienen santidad, le han llamado malo. Desde que se inventó el robar, le han llamado robar los ladrones como algo bueno. Más es algo malo delante de aquellos que son justos o que tienen la ley de Dios. Entonces, esto no se aplica para la sociedad de los últimos días. Esto se aplica para la iglesia. En un momento, la iglesia va a llegar a entender o a creer que lo malo es bueno y le va a llamar a lo bueno algo malo. Y es lo que está pasando en este momento. Lo que vemos en muchas iglesias, vemos en el cristianismo de los últimos tiempos, porque es un cristianismo contaminado. Y dentro de las contaminaciones que vemos es ese gran movimiento LGTB que entra a la iglesia y lo aceptan. Aceptan el aborto, aceptan otra cantidad de cosas más grandes y más fuertes, porque dejaron de mantener su relación con Cristo. Y quiero decirles que nuestra relación, la iglesia solamente puede sostenerse si está aferrada, anclada, amarrada, cimentada, perforada, atravesada en Cristo. Si no cumple estos requisitos, la iglesia no puede mantenerse. La cuestión es que la iglesia somos ustedes y somos nosotros. Y en los últimos días hemos hablado de que la vida de iglesia o la vida cristiana es como una gran columna que hay en la mitad de la iglesia. Esa columna es Jesucristo. Y todo lo que se haga dentro de la vida cristiana tiene que estar aferrado a esa columna. Todo lo que usted haga y lo que yo haga o lo que hagamos necesita estar atado a Cristo. El problema es que la iglesia moderna está construyendo todo alrededor, en algunos casos, de Cristo o imitando que tiene una columna. Cuando venga el tiempo del juicio, Dios quitará la columna, entonces todo va a quedar tal y como está. ¿Por qué? Porque nunca construyeron en Jesús. Esa iglesia está cimentada no en la roca, está cimentada en la arena, está cimentada en algo que es simplemente una idea, un pensamiento. Pero aquella iglesia, aquellos de nosotros que insistamos en hacer nuestra relación, nuestra fe cristiana, amarrándonos a Jesucristo, viviendo en Jesucristo, teniendo una relación con Jesucristo día a día, entonces somos los que mantendremos pegados y los que seremos salvos. Y eso es muy importante que lo entregamos como iglesia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no tiene atajos. Solamente puede ser arrodillándome, esperando en Cristo, entregándole quién soy. Y cuando esto pasa, el creyente que está aferrado a Cristo comienza a experimentar muchísimas cosas. Dentro de ellas, una de las cuales les voy a hablar el día de hoy. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 4. Quiero recordarle estas palabras antes de continuar a ir al concepto principal. Miren esta advertencia, recomendación que nos hace el Señor Jesucristo en cuanto a esto que les estoy hablando. Nos dice, permaneced en mí. ¿Permaneced dónde? Note que no dice permanezcan en lo que ustedes piensan. Permanezcan en los que ustedes crean. No dice permaneced en quién. En mí. Quiero que resalte las palabras en Jesús. Permanezcan en Jesús. Dice, y yo en vosotros. Y luego le hace una aclaración. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, como un árbol no puede dar frutos a no ser que esté pegado a la rama, dice, si ustedes no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Quiero que resalte las palabras, si no permanecéis en mí. En pocas palabras, en el versículo 5, el Señor expande este concepto y dice, yo soy la vid, es decir, yo soy el tronco de este árbol. Él es el tronco del árbol.
Vosotros sois los pámpanos, las ramas del árbol. Ustedes son las ramas. Dice, aquella rama que permanezca en mí. No dice aquella rama que sepa de mí, aquella rama que esté cerca de mí. Dice aquella rama que permanezca, que esté unida a mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero que resalte las palabras, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. No hay nada. Y mire, yo le voy a decir, voy a ser categórico en esto, en serio. Yo lo he intentado y no hay nada. No se puede. No hay nada que salga de estar separados de Cristo en la vida cristiana. Salen muchas ideas, pero son ideas humanas. Salen muchas cosas, sale cansancio, salen ciertas, salen afanes, pero si no está pegado a Cristo, nada vale. La única manera en que nuestra vida cristiana funcione es que esté pegada a Jesucristo. Si no, no hay relación. Si no, no hay fe. Si usted no estuvo con Jesús ayer, si no está con Jesucristo hoy, la gran persecución de los últimos tiempos es despegarnos de Jesús. La gran persecución de los últimos tiempos no es el Islam, es descuidar nuestra relación con Jesús. Y este mundo está diseñado para apartarnos de esa relación y para llevarnos y encantarnos de que cualquier otra cosa valga más que Jesucristo. Cualquier otra cosa puede ser el amor al dinero, el amor al sexo, el amor a las drogas, la familia, el tiempo libre, el ocio, usted póngale el nombre. Pero Dios nos dice, separados de mí no pueden hacer nada. No porque usted esté casado, usted tiene una buena relación con Jesús. No porque usted sea pastor, esté cumpliendo algo en la iglesia, se necesariamente tiene que tener una relación con Jesucristo. No porque usted sirva o porque venga a la iglesia o porque sus padres sean cristianos, necesariamente están teniendo una relación con Jesús. La única manera de tener una relación con Jesús es teniendo la relación con Jesús, es compartiendo tiempo con Él. No hay otra manera. Es compartiendo tiempo, hablando con Él y es leyendo la palabra de Dios. No hay otra. No ha inventado. Usted lo puede colocar en la inteligencia artificial, puede hacer los apps, puede ir donde los gurús que quiera, puede ir a todas las conferencias que quiera, conferencias para mujeres, conferencias para hombres, conferencias para niños, conferencias para pastores, para educadores, para hombres casados, para hombres solteros, para mujeres. Puede hacer lo que quiera, los libros que quiera leer, cómo alcanzar el reino de los cielos, cómo bajarlo, cómo subir, cómo abrir la puerta, lo que usted desee. Si no está teniendo una relación con Jesucristo, usted no tiene fe. Si no hay una relación, si no escucha la voz de Jesús y si Jesús no escucha su voz, no hay fe, no hay nada, porque fuera de él no podemos hacer nada. Amén. Muy bien. Entonces quiero que pensemos en eso. Ahora quiero llevarlos entonces a que observemos qué pasa cuando una persona tiene una relación con Jesucristo. Y uno de los aspectos que vamos a ver hoy es lo que vamos a leer en la siguiente pregunta. Entonces anote los que tienen hojas y anote la respuesta. ¿Qué transmite entonces Jesús en el creyente? Y voy a hablarle de esto y va a ser muy confrontador. Transmite el principio de autoridad. ¿Qué transmite Jesucristo a una persona que está con él? Y ciertamente están el fruto del Espíritu, que son 9, y hay otros aspectos que hablaremos en estos días. Pero quiero comenzar a enseñar a la iglesia que lo primero que transmite o de las cosas más importantes que transmite es el principio de autoridad. ¿Cómo se llama? ¿No se escucha? ¿El principio de qué? Autoridad. Recuerda que me tiene que ayudar a predicar el día de hoy. Ahora, ¿por qué es tan importante el principio de autoridad? Y yo quiero llevarlo a esto y quiero que la iglesia vea esto desde una perspectiva diferente. Nosotros somos una iglesia que cree en el principio de autoridad. Bueno, el principio de autoridad es lo que mantiene el orden en esta tierra. El principio de autoridad para el mundo es lo que es el principio o el principio de la gravedad para la tierra.
¿Qué quiere decir? Mantiene todo en el lugar apropiado. Y una vez que usted cambia el principio de autoridad en un lugar, en una iglesia, en una vida o en una casa, todo se daña. Mire países, por ejemplo, como Venezuela. Cambiaron el principio de autoridad, hicieron un hombre dictador y comenzó un desorden. Cuando una casa, una familia, el padre deja de hacer su papel, comienza a caerse toda su casa alrededor. Cuando un hombre se deja sujetar a su familia o a sus padres, entonces hay un gran problema con la autoridad y comienza a caerse todo alrededor. Usted va y dicen que el común denominador en las prisiones es gente que vivió sin hogares, de aquellos que han sido parte de las prisiones en un momento. Dice que el gran denominador es que vinieron de padres o de familias disfuncionales. Y cuando vemos que es una familia disfuncional, no solamente son familias con problemas emocionales o físicos, son problemas con la autoridad. Es decir, el padre no sabe hacer su rol, la mamá no sabe hacer su rol, los hijos no respetan el rol y entonces todo eso crea un caos. En la iglesia, una iglesia que no tiene el principio de autoridad, tarde que temprano se destruye, se cae. Es por eso que es muy importante que ustedes y yo entendamos que de las primeras cosas que Dios hace en su vida es corregir lo que se llama el principio de autoridad. Ahora, déjenme lo llevo entonces a la primera pregunta con importancia acerca del tema. Y es que, ¿cuál es el plan de Dios con Jesucristo? Necesitamos entender el plan de Dios. Y quiero que anote la respuesta, que sigue siendo muy sencilla, pero muy profunda. Y necesitamos tomar unos momentos para comprenderla bien y darle profundidad en nuestra vida. El plan de Dios con Jesucristo es que Él sea la autoridad máxima y que todo sea entregado a Él. Necesito que apunte eso. Necesito que lo tenga en cuenta. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 10. Miren, quiero que reflexione un poco sobre esto y quiero que reflexione en el por qué. El plan de Dios no es solamente que el mundo sea salvo. El plan de Dios no es que el hombre esté bien. El plan de Dios, al final del plan de Dios, es que Él sujete todas las cosas que hay. Efesios capítulo 1, versículo 10, Pablo nos dice, y el plan es el siguiente. ¿El qué? El plan es el siguiente. Muy bien, el plan de Jesús a su debido tiempo. ¿Cuándo? Resalte las palabras a su debido tiempo. Dios, ¿quién? Reunirá todas las cosas. ¿Cuántas cosas va a reunir? Todas. Dice, y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, del Mesías. Las va a poner bajo la autoridad de quién? Del Mesías. Y todas las cosas que están en el cielo, escuche, todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están bajo la tierra. ¿Ok? Quiero que tome unos segundos para pensar en eso. Todas esas cosas nos incluye a nosotros. Y le voy a hablar de los dos tipos de personas y cómo se relacionarán con este movimiento de la autoridad. Los primeros, el primer proceso, somos nosotros y los creyentes y todos esos hombres y mujeres que comenzaron a poner su confianza en Jesús desde hace 2000 años. Estas personas han entrado porque ellos quieren y han entrado voluntariamente bajo la autoridad de Cristo. Y es lo que pasa cuando usted recibe a Jesús. ¿Qué pasa? Usted entra voluntariamente y Él comienza a gobernar todo lo que hace usted en su vida. Eso es lo que es un buen creyente o un creyente normal, diríamos. Estas personas comienzan a ser gobernadas todo en su vida, su familia, su manera de ser, su manera de pensar. Es por eso que esas personas en medio de ese gobierno se terminan pareciendo a Jesús. El segundo grupo de personas son los que se van a sujetar el día del juicio final. Esas personas no se van a sujetar voluntariamente. Esas personas van a sujetarse en contra de su voluntad. Ellos rechazarán la voluntad de Dios, pero no podrán hacer nada porque el plan de Dios soberano
es que Él va a tomar todas las cosas, todas. No hay nadie que vaya a decir, no cuentes conmigo. Todos tendrán que doblar sus rodillas ante Dios. Y lo que estamos haciendo nosotros, podemos decir que una de las maneras de entender la vida cristiana es que nos estamos sujetando y estamos aprendiendo a estar sujetos a Cristo, porque en algún momento en la historia futura todo va a ser sujetado a Él, voluntariamente o en contra de la voluntad. Usted depende en qué grupo, usted tiene que pensar en qué grupo está usted, en qué grupo están sus hijos, su esposa y su familia. Segunda pregunta que nos va a ayudar a entender esto. ¿Qué se le ha dado a Jesucristo para que se cumpla ese plan? Necesito que vayamos delicadamente paso por paso. ¿Qué se le ha dado a Jesucristo para que se cumpla ese plan? Y anote la respuesta. Se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Tome unos segundos para pensar eso. Se le dio toda la autoridad. Vaya conmigo a Mateo 28, versículo 18 y verifique esto conmigo. Versículo 18, mire lo que dice. Jesús se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Y dijo a sus discípulos, ¿a quién nos está hablando? Les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio? Toda la autoridad. Ahora, la otra versión, la Reina Valera dice, se me dio toda potestad. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué le está diciendo esto a los discípulos? ¿Cuál es el afán de que les esté diciendo a él? Y esto lo dijo antes de enviarlo a ser discípulos. Les dijo, todos ustedes que conocen el plan de Dios, ahora es el momento. Toda la autoridad me ha sido dada. Y usted preguntará, pero ¿no era toda la autoridad de Dios? La respuesta es no. El ser humano, Dios le había dado en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 al 28, toda la autoridad sobre la tierra al ser humano, pero el hombre la perdió por su pecado y la perdió por todo. Y Jesús dijo, y Dios dice, voy a recuperar esa autoridad que tiene el hombre. Entonces necesito que piense en este momento cuál es el afán de que Dios nos diga que tiene toda autoridad, que a Él se le ha dado toda esa autoridad. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. La pregunta es, ¿por qué se le dio esa autoridad a Jesucristo? ¿Por qué se le dio esa autoridad al Señor Jesucristo? Y hay varias respuestas que a uno se le pueden venir a la mente. Entre otras, porque lo heredó, Él es Dios. Otras, porque lo escogieron democráticamente. Él es el mejor de todos los seres creados. ¿Cómo no se lo vamos a dar a Jesús? Porque es hijo de Dios. Pero quiero decirle que la razón por la cual se le dio autoridad es porque Él obedeció hasta la muerte, completamente la voluntad de Dios Padre. Y le voy a decir por qué esto es importante. Vaya conmigo a Filipenses 2:8. Necesito que la iglesia analice esto unos segundos. ¿Por qué le fue dada esa autoridad? ¿Qué fue lo que logró Jesús que le fuera dada la autoridad? Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiero que resalte las palabras, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo se hizo? Obediente. Ok, quiero que se detenga un momento. La gran mayoría de nosotros creemos que Jesucristo es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Pero la realidad es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la realidad es que Jesucristo es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es Dios y se ganó el puesto más alto de autoridad, porque Él es
porque murió en la cruz. Pero quiero tumbar un mito religioso que hay. Realmente él se ganó el lugar no porque hubiera muerto en la cruz, sino porque obedeció hasta la muerte. En la vida cristiana, la mención de honor, lo que honra a una persona no es la cantidad de milagros que haga. Lo que honra a una persona no es la cantidad de veces que sirva, ni cuánto sepa de la Biblia. Lo que honra a una persona en la vida cristiana es cuánto obedece. Su nivel de madurez no está medido en años, pues hay personas que llevan 25 años en la iglesia y no han madurado nada. Su nivel de madurez y de entrega se mide en su obediencia. Es lo mismo que pasó con Jesucristo. Y por eso es importantísimo entender este versículo en lo que estamos hablando. Note lo que dice otra vez: haciéndose obediente hasta la muerte, coma, y muerte de cruz. Jesucristo pudo haber muerto saltando de un edificio, pudo haber muerto fusilado, pudo haber muerto en la guillotina. Realmente el tipo de muerte no importa en cuanto a lo que Dios va a hacer o lo que él ganó. Lo que importa es que él haya obedecido. Subraye las palabras: obedecido hasta la muerte. ¿Y por qué tengo que ser tan enfático y tan claro con usted? Porque si no aprende a obedecer, usted nada tiene con Cristo, nada tendremos con él. La única manera en que Dios nos pueda guiar es a través de ejercer la obediencia. Miren, Dios le puede decir tres cosas a usted: perdone, diezme, ame a los demás. Pero si usted no hace ninguna de esas tres cosas, es como si Dios no le hubiera dicho nada. Y la manera de poner cada una de esas cosas en práctica se llama obediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Jesucristo recibiera? Escuchen el siguiente versículo 9: el más alto lugar que hay sobre la tierra. Fuera llevado al más alto lugar de honor. No fueron los milagros, fue su obediencia. Note lo que sigue a continuación. Por lo cual, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que ayudarme a predicar. Ojo, ¿por qué? Dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta cuándo lo exaltó? Resalte las palabras: hasta lo sumo, es decir, lo más alto que hay. El honor en la vida cristiana es basado en la obediencia. No es basado en su ofrenda, no es basado en sus lloriqueos, en nuestros lloriqueos, no es basado en cuánto temblamos, no es basada en cuántas órdenes tenemos, es basado en la obediencia. Nota lo que sigue a continuación. Y le dio un nombre. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio, iglesia? Subraya la palabra nombre y coloque posición. Y le dio una posición. En pocas palabras, Jesús no heredó esa posición. Jesús obtuvo esa posición. ¿Cómo la obtuvo? Obedeciendo. ¿Cómo la obtuvo, iglesia? Obedeciendo. Versículo 10. Escuche lo que dice a continuación. Perdón, el nombre que es, el puesto que es sobre todo, nombre. Cambia la palabra puesto y cambia otra vez la palabra nombre por puesto. Y lee así: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un puesto que es sobre todo puesto. Le dio una autoridad que es sobre toda autoridad. ¿Por qué hizo eso? Porque su plan es que el día de mañana todo esté sujeto bajo Cristo. Por eso nosotros tenemos que entrenarnos en sujetarnos a Cristo. Y sin sujeción no hay Cristo, no hay relación. Y esto es la importancia de que usted hoy mire, revise, escarbe su corazón
y analice y mida cuál es la sujeción y la obediencia que usted tiene hacia Dios y cómo lo tiene hacia los demás. Escuche la siguiente parte, versículo 10. Para que en el nombre, ¿en el qué? Nombre, circula la palabra, para que en esa posición, en ese puesto o autoridad de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas se van a doblar? ¿Cuántas se van a doblar? De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando venga el Señor Jesucristo, todo se va a arrodillar antes de él. Pero no se van a arrodillar diciendo, Señor, yo quiero estar debajo de ti. No, se van a arrodillar, sus labios van a quedar cerrados. Y lo único que les va a quedar es, te reconozco, no hay otra autoridad como tú. El problema es que ese reconocimiento va a ser para condenación. Más aquellos que desde ya decidan ejercer la obediencia y entender eso que estamos hablando, va a ser totalmente diferente. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Quiero que resalte las palabras, Jesucristo es el Señor. Y quiero que ponga, Jesucristo es la autoridad máxima. Toda lengua va a reconocer que Jesucristo es la autoridad máxima. Pastor, no lo creo. Eso no es mi problema. Yo estoy diciéndole lo que va a pasar. Entonces, lo que tenemos que entrenar a la iglesia es en cómo entender ese principio. Déjeme entonces lo llevo a la cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el acto de imitar a Cristo en su sujeción y su obediencia? Necesito que entienda esto que está leyendo. ¿Cómo se llama ese acto de sujetar y de obedecer a Dios que vemos en Jesucristo? Y eso se le llama el vivir bajo el principio de autoridad. No se case con una persona que no se sujeta a nadie. Ojo lo que estoy diciendo. Tenga mucho cuidado con el ser, con el hombre o la mujer que no está bajo ninguna autoridad. Es un peligro. Los hombres y las mujeres más peligrosas que existen son los que no tienen miedo a nada, que no se sujetan a nadie. Es de las cosas más peligrosas. No vaya a una iglesia donde el pastor no esté bajo una autoridad. De la misma manera, no esté usted, no deje de estar usted bajo ninguna autoridad. El día que usted no esté bajo autoridad, usted es un peligro andante. No críe hijos para que no estén bajo autoridad. Porque está diciendo, estaría yendo en contra del principio de autoridad de Dios. Cristo, anote esto, Cristo solo opera bajo el principio de autoridad. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Jesucristo solamente opera bajo el principio de autoridad. No sé si usted se acuerda, como decían los políticos, cuando los gobernantes, cuando veían los terroristas y comenzaban a pedirles dinero por rehenes, los gobernantes decían, nosotros no negociamos con terroristas. Quiero decirle esto, Dios, el Cristo, no negocia con rebeldes. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la misma autoridad hecha carne. Jesucristo es autoridad. Él no solamente tiene autoridad,
Él es la autoridad. Jesucristo es la autoridad personalizada. Es la autoridad en persona. Y todo aquel que va en contra de la autoridad está yendo en contra de Dios. Y lo que le estoy diciendo es muy difícil de entender. Es tan difícil de entender que usted solamente lo puede comprender si tiene una relación con Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es la autoridad y que Él no negocia con la rebeldía? Vaya conmigo a Romanos 13, versículo 1. Quiero que se mida a nivel personal quién es su autoridad. Y hay algunos que tienen una autoridad que aparentemente no es tan buena. Hablo, por ejemplo, de la autoridad de la iglesia. Pero quiero decirle, estamos llenos de autoridades en todas partes. Yo mismo como pastor tengo muchas autoridades. Tengo la autoridad de mis pastores. Me tengo que sujetar a ellos. Pero tengo la autoridad de mi esposa. De alguna manera compartimos un tipo de autoridad. Tengo la autoridad que tienen mis hijos. Tengo la autoridad que tiene la iglesia, a la cual yo debo de darle y de sujetarme. Tengo la autoridad de un gobierno, al cual yo le debo dar cuentas. Estoy bajo la autoridad de Dios. Una persona que no se quiera sujetar a la autoridad está bajo un grave problema. Está en contra de Dios. Lo dije la semana pasada, o hace algunas semanas, dije, a Dios no se le puede ver en ningún otro canal. Usted no va a ver a Dios, a Jesús en YouTube. No puede ver a Jesús en BBC, WhatsApp, en en cualquier otro canal, Caracol, en canal de su país, en TV o televisión española. La única manera de ver a Dios es cuando usted pone su vida en el canal de la autoridad. Voy a repetir eso. ¿Por qué? Porque el argumento más grande de nuestra rebeldía es tratar de decir, no me tengo que sujetar a nadie. Y el reto más grande que tenemos en nuestro corazón es sujetar quienes somos a Dios. Y es muy difícil. Vamos a leer algo y les voy a contar algo en un segundo. Vaya conmigo a Romanos 13. Mira lo que dice. Toda persona, ¿cuántas personas? Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Debe someterse, ¿debe qué? A las autoridades de gobierno. Quiero que resalte la palabra gobierno y quiero que coloque al liderazgo, cualquier tipo de liderazgo. ¿Por qué? Note lo que sigue a continuación. Quiero que lo lea, lo observe. Pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Cuántas autoridades vienen de Dios? Toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y los que ocupan un cargo de autoridad, gústeme o no me guste, están allí colocados por Dios. ¿Qué palabra tan difícil es esta? Porque en la autoridad, cuando estamos creciendo, cuando estamos viviendo, hay gente que no nos place estar ni sujetarnos a esas personas. ¿Por qué me voy a sujetar a mi papá? ¿Por qué si mi mamá me falló? La Biblia dice que yo debo de honrar a padre y a madre, independientemente de lo que ellos hayan hecho, para que haya bendición. Y honrarlo no solamente significa honrarlos de tratarlo bien, se trata de considerarlos como una autoridad. Por eso el creyente que no se sujeta
que no está bajo autoridad no está bajo Cristo. Miren, ¿saben cuál fue uno de los más grandes insultos que le dieron a Jesús? Le dijeron al Señor Jesucristo: tú sacas demonios porque tú estás con Belcebú. Y él le dijo a la persona, a los que estaban allí, es la primera vez que él menciona que una persona está siendo insultada, que pueden insultar al Espíritu Santo. Y él dijo, la blasfemia, dijo, todos los pecados son perdonados. Lo único que no perdono es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le estaban diciendo al Señor Jesucristo que él es rebelde. Cuando, mire qué ironía, cuando fueron a crucificar a Jesús, los cargos que le habían dado era que él era una persona rebelde, una persona que se iba contra la autoridad. No ha habido nadie más obediente a Cristo. Entonces quiero que eso entre en su corazón y en su mente para que entendamos qué significa el principio de autoridad y la importancia de lo que es la autoridad para Jesucristo. Versículo 2. Vaya conmigo y vaya dejando que el Espíritu Santo vaya removiendo cosas internas. Mire, les voy a decir una cosa. De las primeras cosas que Dios hace en la santificación de una persona es que perdonen a sus padres. ¿Por qué? Me pasó a los 21 años cuando llegué a la iglesia. Dios comenzó a trabajar la relación con mis padres y me llevó a que los perdonara. Pero no llevó porque Dios es mi buen psicólogo. Dios me llevó a perdonarlos porque perdonando a mis padres, yo iba a poder tener una relación de autoridad con Él en la que yo me sujetara. ¿Por qué? Porque Dios se parece a su papá y a su mamá. Y esto lo he probado en carne y en el espíritu. Aquellas personas que tienen una mala relación con el pastor, por ejemplo, tienen una mala relación en su casa con su autoridad como papá. Aquellos que no aguantan a la pastora como mujer, usualmente es un problema con la mamá. Y yo quiero que usted se vaya midiendo a nivel personal. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en que yo sane, llame, en que vuelva a restaurar la relación con mi papá y con mi mamá? Es que yo, cuando lo hago, yo entiendo bien quién es Dios. Hasta que yo no paso por esa barrera, yo voy a pensar, voy a tener una imagen de Dios incorrecta y distorsionada. Por ejemplo, si su papá fue un hombre duro, Dios es duro, papá o mamá. Si su papá o mamá era mentiroso, entonces Dios es mentiroso, le promete y no le cumple. Tan importante es la relación con la autoridad porque es la manera como Dios se va a relacionar con usted. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace? Dios le da al hombre y a la mujer, al papá y a la mamá, los relaciona y los relaciona con su hijo, esperando Dios que todos cumplamos un papel correcto con nuestros hijos. Es decir, mis hijos tienen que verme a mí como un buen Dios, pero como yo he cometido tantos errores, ellos tienen una mala experiencia con Dios y daña la relación de autoridad. Tome unos segundos, por favor, para que piensen en el principio de autoridad y piense si lo está viviendo o no. O si usted está tratando continuamente de salirse de los parámetros y de los radares de la autoridad. Yo lo he dicho muchas veces, hay muchas personas que les gustan trabajar como self-employed o como autónomos porque no quieren estar sujetos a nadie. Hay muchas personas que no quieren estar en ningún tipo de relación
No porque no puedan, sino es porque no quieren estar sujetos a nada. Estas personas son rebeldes y no pueden tener una relación con Cristo. Porque con Cristo, porque Cristo no negocia con personas en rebeldía. Él nos tiene que renacer, rehacer para que nos podamos sujetar. En pocas palabras, la vida cristiana es una preparación para el día en que Jesucristo tome todas las cosas hacia sí mismo y las sujete todas. Vaya conmigo a Juan 14:15. Es tan importante la autoridad para Dios, y escuche esto bien, que Dios dice y hace la declaración que amarle a Él, perdón, que obedecerle a Él y sujetarse a Él es lo mismo que amarle. Juan 14:15, mire lo que dice. Si me aman, si me qué, ¿qué está haciendo? Está preguntándole. Si me qué, si me aman, obedezca mis mandamientos. Si me aman, ¿qué? Es tan importante la autoridad para Dios, el principio de la autoridad, que Él dice, la manera como ustedes me demuestran amor a mí es cuando ustedes me obedecen. Usted puede cantar todo lo que quiera, lloriquear todo lo que quiera, leer todo lo que quiera, pasarse en su habitación de rodillas todo lo que quiera. Pero si usted no obedece, usted no ama a Dios. Y esa es la fantasía de la iglesia moderna. Amamos a Dios porque tuvimos una música que nos hizo experimentar y temblamos por dentro, pero no salimos a obedecer. Pero esto no es muy lejos de lo que vivimos diariamente. Algunos de ustedes se aterran, "Ay, pero Dios, ¿cómo pide eso?". Y yo les digo una cosa, que en mi cumpleaños mis hijos no me traigan un par de zapatos. Lo único que necesito es que me respeten. ¿Y qué es que me respeten? Que me obedezcan. Todo lo que un padre necesita para sentirse amado es que sus hijos se sujeten a ellos. Yo no necesito una casa, que ellos se compren una casa muy buena y, entre comillas, el trabajo del hijo es superar al padre. Y cuando usted tiene hijos que le traen de todo y no le obedecen, son un problema. Y aquel que tenga hijos a partir de los 12 o 13 años, entiende esto, porque aquellos que tienen hijos pequeñitos no saben lo que estamos diciendo. Le voy a decir esto, lo dije en la primera reunión. No hay nada que haga temblar más a una persona que la rebeldía de un hijo. Permita que eso entre en su corazón, porque si entra en su corazón, entonces usted ocuparía todos los días de su vida para enseñar a ese hijo a obedecer. Eso es el principio de autoridad. Sujetarse como Jesús se sujetó y obedecer como Jesús obedeció. Tome unos segundos. Los llevo a la quinta pregunta para que podamos entender qué pasa cuando yo estoy con Jesús. En pocas palabras, después de que usted está con Jesús, tiene que salir a obedecer. Tenemos un mito incorrecto en la iglesia
Y le voy a contar cuál es ese mito. Escuche lo que voy a decir. Escúchelo bien. Yo escucho hombres que dicen, mi mujer tiene que sujetarse a mí. Y comienzan a sujetar a la mujer. Y eso es falso. Es la mujer la que sola debe de sujetarse al varón. Los padres no tienen que sujetar a los hijos. Los hijos tienen que aprender a estar bajo el principio de autoridad, sujetándose a los padres. Yo no tengo que ir detrás a cada casa en Londres para sujetarlo. Usted es el que tiene que venir de voluntad propia a sujetarse a un pastor. Entonces uno escucha muchos argumentos y muchas excusas. Es que ese pastor no es bueno, es que ese líder no es bueno. No, señor, el problema lo tiene usted. Usted no se quiere sujetar. Hay gente que hasta delante del mismo Señor Jesucristo no se sujetaría. De hecho, los peores líderes son los mejores líderes. ¿Por qué? Porque son los que me hacen obligarme a mí sujetarme ante la autoridad. La iglesia está llena de gente rebelde. Entonces, ¿cómo se vive el principio de autoridad? La respuesta es cuando el creyente se somete a la voluntad de Dios, tanto en su corazón, es decir, sujetándose, como en sus acciones, obedeciendo. Anótelo allí. En su corazón y en sus acciones. Y al lado de esas palabras, anote, sujetándose y obedeciendo. Y lo que voy a decir es muy fuerte para todos nosotros. Y me da ganas como de pedirle perdón a la iglesia. A veces, porque a veces siento que lo hago bien y no lo hago bien. Ya le voy a decir por qué. Vaya conmigo al versículo 20 de Mateo 28. Después de que Jesús dijo, toda autoridad, dice, después de que entendemos que el plan de Dios es sujetar todo delante de Dios, delante de Jesús, a Jesús, luego él dice, bueno, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces dicen, vayan y hagan discípulos. ¿Hagan qué? Es decir, gente que quiera estar conmigo. Y dice la primera condición, y escuche la condición con todo su corazón. La primera condición que la iglesia, el pastor, el líder, tiene que enseñarle el padre a un hijo es enséñale a los nuevos discípulos a obedecer. ¿Qué le tienen que enseñar a la iglesia? A obedecer. Quiero que resalte esas palabras. Y aquí es donde yo creo que tengo que pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque quizás yo no le he exigido, le he dicho, hazme el favor y ponte a obedecer ya. En pocas palabras, los 3 primeros meses de la iglesia, como los 3 primeros del ejército, deberían ser a obedecer ya. ¿Estás mal? No, no es así, es así. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando uno entra en el ejército, los 3 primeros meses del ejército, suba, baje, corra, haga, suba, baje, flexione, haga, suba, grite, vaya, vaya, venga. Todo ese mes, 3 meses lo están a uno volviendo añicos en su personalidad hasta que queda una persona sin voluntad, que hasta tiene que responder lo que usted ordene, mi comandante. En pocas palabras, lo que está diciendo es, aquí estoy listo, no tengo nada que decir. Y el que se enfrente, para el calabozo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la primera cosa que usted tiene que aprender es a obedecer. Pero no queremos enseñar a la gente a obedecer. Entonces encuentro líderes, pastores, gente que me dice, yo voy a decir, pero ¿yo cómo lo voy a obligar? La iglesia moderna no quiere hacer sentir mal a nadie. El problema, ¿cuál es? Que no entiende la iglesia moderna que lo primero que tiene que hacer es obedecer, enseñar a obedecer.
Le pregunto, ¿ha aprendido usted a obedecer? Escuche lo que dice a continuación. Y esto es muy confrontador, porque si usted tuvo una mala niñez, si usted ha sido maltratado por un esposo, por una autoridad, si ha sido abusado por un padre, se ha visto, se ha crecido en un hogar, se ha crecido en un lugar bien difícil, en un lugar donde la autoridad es corrupta, usted el único argumento que va a tener hasta que tenga un encuentro con Jesús es: yo no me sujeto a nadie. Eso lo convierte en un rebelde, porque la sujeción es una decisión. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia está como está? Les voy a dar la respuesta: porque todo el mundo hace lo que le da la gana, menos lo que Dios dice. Y los líderes no quieren decirles: si quieres, hazlo. Y no les enseñamos a qué. Sus primeras lecciones no debe ser abra la Biblia. Sus primeras lecciones debe ser sujétese. La iglesia del último tiempo es una iglesia rebelde. No tiene efectividad. Y le echarán la culpa a los líderes. Y en algunos casos es correcto, porque los líderes no fueron capaces de decirle: estás haciendo mal, esto es lo que debes de hacer. Si quieres hacerlo, depende de ti, pero eso es pura rebeldía. Algunos dejarán hasta la iglesia y dirán: me voy de la iglesia porque me maltrataron. No, no, no te estaban maltratando, te estaban enseñando a obedecer. ¿Cuántos de ustedes tienen en la idea que han tenido un mal papá, una mala mamá, un mal esposo, una mala mamá, una mala esposa, un mal líder? Y si usted todavía insiste en no obedecer, usted es un rebelde. Si ha tenido un encuentro con Jesús, no está teniendo fe. Y el argumento que viene para muchos de nosotros es: van a abusar de mis derechos. No es así. Si usted quiere obedecer, va a ser muy difícil, porque a usted no le va a importar lo que diga la persona, le va a importar lo que diga Dios. Note lo que sigue a continuación. Ojo, esto nos está confrontando. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer. ¿A qué? ¿A qué discípulos tenemos que enseñarle esos? A los nuevos. Y los antiguos deben de haberlo aprendido. Ojo lo que sigue a continuación. Todos los mandatos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, quiero que resalte las palabras, tengan por seguro. Allí pueden tener por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Iglesia, mida su obediencia y su sujeción. Necesita medirla. ¿Quiere saber qué tan buen discípulo es? ¿Cuánto obedece? Esta pregunta. ¿Qué le ocurre a quien no está bajo el principio de autoridad? La respuesta es muy fuerte. Quien no está bajo el principio de autoridad está bajo el principio de rebeldía. Vaya palabra tan fuerte es esa. La gran mayoría de la iglesia de los últimos tiempos piensa: está bien, mi vida va bien, y miden su vida por el nivel de emociones que tienen. Si nada está pasando en sus vidas, todo está bien. Si sus finanzas están quietas, todo está bien. Si van creciendo financieramente o les va dando éxito, su vida con Dios está bien. Está mal
Esa medición está mal. La medición tiene que ser con Dios, por lo menos, en la autoridad. Si usted no está bajo el principio de autoridad, usted está bajo el principio de rebeldía. Categórico. Es esto. Pastor, yo. ¿Sí? Porque hay solo dos maneras. O obedeces o no obedeces. Ahora, pastor, ¿qué tal si yo no soy parte y no conozco a Jesús? Usted puede que esté en el principio de ignorancia, pero sigue estando bajo rebeldía. Porque el hecho de que usted no sepa la ley, escuche esto es una premisa del derecho, no lo exime de ella. Si yo parqueo hoy afuera en un lugar desconocido y me ponen un tiquete y yo les digo, no sabía, ellos dicen, no importa. La ley, el hecho de que ignore la ley, no me dice, no me hace exento de ella. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona está bajo el principio de rebeldía? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 30. Y aquí le pregunto nuevamente, ¿a quién se sujeta usted? ¿A quién le da cuentas? ¿Es usted quien coge las autoridades? Hay algunos que dicen, si me dan esta autoridad, yo me... Y hay algunos que le echan la culpa a las autoridades y ¿por qué no me dio ninguna buena? Yo le pregunto, si le dio un papá calmado en la vida, ¿por qué te quejas? ¿Querías un papá más duro? Hay quienes creen que un mal jefe es el jefe que no pide cuenta. El hecho de que mi jefe no me pida cuentas no quiere decir que yo pueda hacer lo que me da la gana. Yo tengo un jefe ejemplar, son muy buenos. Y no me llaman a decirme, pero si yo estoy sujeto bajo autoridad, yo doy cuentas. Pero tenemos la tendencia a pensar, como no me llaman, como no me piden cuentas, yo no las tengo que dar. Es que su sujeción es a Dios. Dios no trate con rebeldes. ¿Cómo sabemos que una persona que no está bajo el principio de autoridad está bajo el principio de rebeldía? Note lo que dice Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone. Solamente hay dos bandos. Usted puede decir lo que quiera, argumentar lo que quiera. Solamente habrán dos bandos. Usted puede decirme todas las razones que quiera. Solamente hay dos bandos. Usted puede echarle la culpa a lo que quiera. Es que eran pequeños, es que era esto, es que era lo otro. El jefe, es que mi jefe es gordo, es que mi jefe es flaco, es que mi jefe va, es que mi jefe viene. ¿Acaso no tienen esos malos jefes que hablan los carteles y toda la gente súper obediente a su lado? ¿Mm? Todos esos malos jefes afuera tienen gente súper obediente al lado. A Satanás le sirven, le obedecen a Satanás, porque están bajo el principio de rebeldía. Escuche lo que dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Si usted no está con Dios, si usted no está bajo la autoridad de Dios, usted se opone a Dios. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Quiero que resalte las palabras, trabaja en mi contra. Y quiero llevarlo otra vez a que piense y que entendamos esto. ¿Por qué será que Dios, la primera condición que le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos, ya me fue dada la autoridad, ya se cumplió el tiempo? Lo primero que quiero que hagan es vayan y obedezcan, enséñales a obedecer. Porque la única manera de relacionarse con Cristo es obedeciendo. Siguiente, escuche lo que le voy a decir. Si no está dispuesto a obedecer, usted no está dispuesto a estar con Cristo.
Porque lo primero que va a hacer Dios en su vida es guiarlo. ¿Guiarlo a qué? Perdona. No, yo no quiero perdonar. Perdona. No, no, yo no quiero. Usted se va a rebelar contra él, o nos vamos a rebelar contra él y vamos a decir, no quiero, vete por este lado, vete por esto, no quiero, no quiero, no quiero. Cuidado, iglesia, con sus hijos. Prepárenlos para obedecer. Su crianza con ellos es para que el día de mañana ellos se puedan tener una buena relación con Dios. Y si usted no ha enseñado a sus hijos a obedecer y son unos rebeldes en todos los aspectos, ¿cómo se pueden relacionar con Dios si Dios exige obediencia? Es imposible, porque usted no le enseñó en la casa. Le enseñó matemática, le enseñó música, le enseñó a bailar, le enseñó a rumbear, le hizo 15, le hizo 18, hizo todo lo que tenía que hacer, les comunió, todas las bobadas, pero no le enseñó a obedecer. Usted y yo estamos perdiendo el papel como padres, porque el padre tiene que entregar a su verdadero padre, el hijo. No enseñamos a obedecer porque es incómodo obedecer. Es comodísimo. Tener que estar viendo una película, parar, disciplinar, decirle esto sí, esto no. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas eso. Levántate, saluda, sube, haz, baja, ve, tú. Queda una tensión continua. Y si usted deja sus emociones, dañan todo lo demás. Pero ¿cómo sabemos que el hombre que no está bajo autoridad, está bajo rebeldía? Porque es un espíritu. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes, ¿cuándo? ¿No se escucha cuándo? Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Quiero que resalte las palabras a causa de su desobediencia. ¿Qué es lo que mata a la gente? ¿Qué es lo que mata a la gente? Resalte las palabras. La desobediencia mata. ¿Por qué? Le voy a contar un ejemplo rápido. Si yo le digo a mi hijo o a mi hija, haz esto y no lo hace, y vuelvo otra vez, daña la relación conmigo. Ay, comienza a dañar la relación. La desobediencia y la manipulación daña las relaciones de la gente. Si usted es desobediente, daña su relación con Dios. Dios no tiene problema con su pecado. Honestamente, viene el más homosexual, viene el más ladrón, viene el más, el que sea. Pero si no se sujeta, no hay cómo cambiarlo. Y Dios nos dice, no tengo problemas con tu pecado, tengo problemas con tus decisiones, porque no quieres cambiar. Es por eso que los hijos hacen tan infelices a los padres, o hacemos. Pero también es cierto que los padres no sabemos mandar. Por este mismo concepto, escuche lo que dice. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado. ¿Cómo vivían? Dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Obedeciendo a quién? Cuando usted no obedece a Dios, usted está obedeciendo al diablo. Si esto lo entiende, si usted ha tenido un encuentro con Jesús. Si no, usted dice, no entiendo, ¿qué será eso tan raro? No, aquel que haya tenido un encuentro con la autoridad de Jesús, yo les contaba en la primera reunión que dentro de todas las normas que me han dado, hay una que yo considero muy importante y es muy sencilla. Cada semana yo tengo que cumplir algo específico de mi trabajo. Nunca me han dicho una cosa puntual, solamente me dijeron esto. El día que se me olvida o que no lo hago, mi corazón tiembla por dentro. Y me recuerdo Génesis capítulo 1, 2 y 3. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva,
Yo, mira, tienes todos los árboles para comer. Se les dije en la primera, tenían que haber millones, no sé si millones, miles de árboles, póngale atención. Manzanas, naranjas, el charón el caqui, todos los frutas que no he escuchado en mi vida. El árbol canadiense que suelta el syrup de, de maple syrup, todo lo que había. Y le dijo, no puedes tocar un solo árbol. Y ese fue el árbol que ellos tocaron, porque Dios prueba la obediencia. Dios va a probar su obediencia. Y esta gente que nos dice acá, cuando nosotros no vivimos bajo el principio de autoridad, vivimos bajo el principio de la rebeldía, obedecemos al diablo. Note lo que sigue a continuación. Él es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? No necesita cachos, no necesita oler azufre, solo necesita no obedecer a Dios. ¿Sabe qué hacemos? Nosotros le echamos culpa a la autoridad. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Cuándo era que vivíamos así? Cualquiera que tenga un encuentro con Jesús vivía así. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, continúa viviendo así. Y si hoy está viviendo así, está ejerciendo su vida, está influenciando su vida, llevando su vida basado en su desobediencia, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿A quién está obedeciendo? Por favor, no se meta con nadie que no tenga autoridad. No se meta con nadie. Es la persona más que más lo puede traicionar. ¿Por qué? Porque usted, aquel que tiene temor de Dios, tiene temor a fallarle a Dios. Muchas de las cosas por las cuales yo no peco no es porque sea un superhombre, es porque tengo y quiero sujetarme a Dios. Y como si quiero sujetarme a Dios, digo, uy, Señor, no quiero. Algo me detiene. El hombre que no tiene y no está bajo autoridad no es confiable. La mujer igual, no son confiables. La persona que está bajo autoridad, donde va, reconoce la autoridad, la refuerza, la ayuda, porque la autoridad es lo que sostiene un hogar, una iglesia, una casa. El hombre que hace lo que le place, todo lo destruye. La mujer que hace lo que le place, todo le destruye. Qué fuerte es este tema para nosotros. Y toca lo profundo del alma. No es lo que usted me diga, es lo que usted hace. ¿A quién le da cuentas? Y hay una lucha por dentro. ¡Ah! Fuerte. Séptima pregunta. ¿Por qué le puede ir bien a alguien que vive bajo el principio de la rebeldía? Casos hay. Le voy a decir por qué. Porque son consecuencias naturales, pero no tienen un impacto espiritual positivo. ¿Qué le quiero decir con esto? Hoy hay una persona en una prisión que ha abusado a un niño. Por otra parte, tenemos un escenario y una viejita en su casa, simplemente cosiendo. Ese hombre de la prisión se arrepiente y obedece. Sus pecados son perdonados.
esa viejita de su casa paga sus taxes, cuida a sus nietos, hace todo bien, pero no se sujeta a Dios, todas sus obras no tienen ningún fruto en la vida. Porque no es ser buena gente, es ser espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es obedecer a Dios. Otra cosa es actuar aparentemente bien. Y hay gente que es salvajemente desobediente y la gente dice, y les va bien. Eso no mide el impacto de su vida. Es que haga usted con Dios. Vaya conmigo a Mateo 5, versículo 44. Y le voy a decir algo. Si usted es una persona sujeta, ¿y qué es la diferencia entre sujeción y obediencia? Escuche lo que es. Sujeción es el deseo por hacer algo bien, por obedecer. Y obediencia es el acto de obedecer. La sujeción es lo que tiene una persona que vive bajo el principio de autoridad. Aunque la embarre, dice, uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cómo se me fue? ¿Por qué? Porque su corazón está sujeto. A la persona que no tiene sujeción no le importa. Ah, intenta dentro de su corazón salir con situaciones raras. Pero la persona que tiene sujeción, escuche esto, es la persona como que, lo decía en la primera reunión, es aquel que tiene un hombro dislocado. No sé si lo han visto en películas. Y de repente se cogen contra la pared. ¡Pah! ¡Pah! Mm. El hombro se golpea a sí mismo porque sabe que no está bien. Cuando digo golpear, es decir, ¡ah! ¿Cómo no me sujeto? Aquella persona que quiere vivir bajo el principio de autoridad vive en un esfuerzo tremendo. No es fácil obedecer. ¿Por qué no es fácil obedecer? Porque usted lleva 20 años haciendo lo que le da la gana y Dios le dio algo que se llama libre albedrío y todo el mundo hace lo que le da la gana y usted lo tiene como una second nature. Y cuando usted lo tiene tan pegado, ¿cómo salir de eso para obedecer a alguien más? Pero estar en Jesucristo es, ¡ah! Señor, no quiero. No perdones. Ay, Señor, no quiero, pero ¡ah! Se sujeta bajo él. En cambio, la persona que no se sujeta a la autoridad, que no vive bajo el principio, le echa la culpa. No me sujetaron. Pastor, es que tengo el peor de los esposos. La Biblia dice que usted se tiene que sujetar. Señora, usted no podría estar ante un esposo enfermo. ¿Cómo así? Sí, si su esposo estuviera totalmente enfermo, usted no se sujetaría ante él. Porque es su esposo el que le está diciendo, lo está sujetando. ¿Qué tal los hijos que tienen un padre tiene un problema de deficiencias? O que no oyen, que no ven, que no pueden hablar. No se pueden sujetar a ellos. Porque como no me lo dijo, pero aquel hombre que vive bajo el principio de autoridad se sujeta porque quiere. Escucho mujeres que me dicen, mire, pastor, yo le puedo coger la tarjeta de crédito, puedo gastar, puedo hacer lo que quiera en esta casa. Y no lo hago porque yo estoy sujeta. Son dos cosas diferentes. Y eso no es solo la esposa, es que se ve. Y el que tiene el principio de autoridad no solamente se sujeta en su casa, porque hay algunos que dicen, yo soy sujeto en mi casa, pero en su trabajo hay otra cosa. No, 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 se le siente, porque la sujeción no es al esposo, no es al papá, no es al pastor, la sujeción es a Dios. Es un deseo por agradar a Dios en la sujeción. Y aunque le salga el peor de los líderes, dice, uy, Señor, ayúdame. Ay, Dios, que tengo que obedecerle a este jefe, pero ese jefe no es bueno. Ay, hay un conflicto interno. Eso sale de una relación con Jesús.
Hay algunos que dicen, no, el líder que tengo solamente es de iglesia. Yo sé más que este hombre o esta mujer. Tonto, ignorante. Dios está probando tu fe. Dios está mirando si eres capaz de estar con alguien que no te va a exigir. Y entre más altos estés en la autoridad, menos te van a exigir. Porque has dado la confianza, porque has provisto, porque eres capaz. Los niños tienen que hacer millones de reglas. Bueno, no sé si millones, cantidades de reglas. Y cuando van pasando poquitas, poquitas, poquitas. Al final, con los años, yo me tengo que sujetar con 46, con 50 años a mi mamá. Y la prueba de Dios es que me dice, mi hijito, hágame esto, hágame lo otro. Y uno dice, pero el que en el corazón está sujeto a Dios dice, si mi mamá quiere, lo quiere. Es que el principio de sujeción, de autoridad es otra cosa. Mateo 5:44 dice, y este es Dios, por eso es que a la gente le va bien. A la gente le va bien no porque no sean desobedientes. Escuche, voy a repetirlo para aquellos que no están poniendo atención. A la gente le puede ir bien en la vida a un rebelde y coger un trabajo y no hay ningún problema. Se va de iglesia a otra y ya lo aceptan. Eso no es un problema, porque Dios es bueno. Si el hijo de mi vecina, que es musulmán, se cae, se quiebra las piernas, yo corro con ese muchacho al hospital. Cojo mi carro inmediatamente, no me importa ni qué, porque humanamente soy bueno. ¿Y usted cómo cree que es Dios? Es otra cosa diferente estar sujeto a Dios. Eso solamente lo saben aquellos que han probado a Dios y que saben que tus deseos son órdenes para mí y que se sienten satisfechos. Dios mío, habían hace muchos años unas, unas sillas en el centro de Londres y había habido una reunión y estaba súper cansado. Y nos pidieron el favor la pastora que había en ese momento, ve David, consigue las sillas, busca a alguien. Y eran las 9:30, 10 de la noche, nos tomó 2 horas en llegar al sur de Londres, están tiradas las sillas, cuando vemos no hay sillas. El que no tiene sujeción dice, me hicieron perder el tiempo, ¿cómo me hacen venir hasta acá? Qué horrible es esta gente, aprovechados de mi propia. Cuando llegué, y Señor, gracias, Padre. No fui yo el que fallé, lo he hecho bien delante de sus ojos. El principio de autoridad es otra cosa que se anhela y se quiere vivir. Por eso uno entra en conflictos, obedezco o no obedezco. Eso solamente lo sabe que ha probado Dios. Muy bien, entonces, grupo de alabanza, acérquese. ¿Cómo sé que estoy viviendo el principio de autoridad? ¿Cómo sé que estoy bajo ese principio como creyente? ¿Cómo sabe usted que está bajo ese principio? Pastor, es que yo vengo, es que yo también toco en alabanza, es que yo voy, que yo mire, yo hago. Es que a veces diezmo, es que a veces no, es que sí, yo intento. Y algunos que me dicen, estoy intentando llegar a la iglesia y bueno, y creen que están. Y quiero darles dos consejos o dos cosas. Juan 7:17. Escuche lo que voy a decir y téngalo allí. Mire lo que dice. El que quiera. Juan 7:17. Necesito que le ponga mucha atención a estas palabras. El que quiera. ¿El que qué? Hacer la voluntad de Dios. Mire, no hay atajos. Usted puede decir lo que quiera, pero solamente se sujetará aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros como pastores queremos ayudar a la gente. Llámala, invítala y haga. Y uno intenta una milla extra. Y a veces uno llega a la conclusión, si quiere, obedece. Y poco a poco la persona se va
porque todo es una prueba. ¿Quiere saber si usted está bajo el principio de autoridad? Lo va a demostrar si usted quiere, se va a notar. Dice, el que quiera hacer la voluntad, es decir, obedecer a Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. En pocas palabras, pastor, ¿cómo obedezco y cómo sé que es lo correcto? Usted va a querer en su corazón y dijo, yo lo intento y si sale, bueno, obedecí. Otros, antes de que diga obedecí, dicen, "No, eso no es de Dios". Y en segundo lugar, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero que resalte la palabra niéguese a sí mismo. Y la manera de negarse a sí mismo es decir, no lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Lo siento, iglesia, me da la impresión de que no tenemos obediencia. Algunos se sienten incómodos con la conversación. Otros pensarán, el pastor habla de mí. No estoy hablando de usted, estoy hablando del principio bíblico. ¿Es blanco o es negro? Este tema como tal no negocia. Porque el plan está dicho. Jesús va a sujetar todas las cosas. Todo va a ser sujeto ante Jesús. Luego dice, niéguese a sí mismo. Niegue su voluntad. Pastor, ¿cómo se hace eso? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted lo sabrá. Y ese hombro va a tener que dislocarse. Yo supongo que al salir de este lugar seremos como las arañas. Si usted tiene a Jesús, usted buscará por todas partes donde sujetarse. Mañana cuando su jefe le hable, usted lo pensará 2 veces. Ahora darán ganas de perdonar a los padres. Ahora habrá un crujir de dientes. Va a haber un arrepentimiento. Señor, ¿por qué no? Perdóname por haber hablado mal de mis líderes. Oh, perdóname por despreciarlos. Perdóname por no hacer esto. Señor, ¿qué clase de hijos estoy formando? Y Dios, por su misericordia y por su gracia, nos va a ayudar. Pero ayudará a aquel que clama. Y aquel que clama es aquel que dice, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. La obediencia, escuche lo que le voy a decir, es la exigencia más grande que el cielo le hace al ser humano. Usted no encontrará algo más exigente que esto. Y aún así, es una intención. Señor, inclina mi corazón. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.